Muy buen día a todos, estamos acá nuevamente y en este caso vamos a analizar si Bale nos da una oportunidad de trade, una inversión a corto plazo que resulta bastante interesante de las empresas brasileras que estuve viendo. Antes que empezar, quiero decir que el que dio la idea fue un colega, Adrián, en los comentarios, y que de las empresas brasileras, nos recomendaba empresas brasileras, de las empresas brasileras más grandes y más importantes, la que me pareció una oportunidad muy interesante y que da realmente una posibilidad de inversión a corto plazo es Bale. Como dije, es una inversión a corto plazo. eh, que no quiere decir que hay que dejar totalmente de lado lo fundamental. Lo que yo hago es analizar el gráfico, ver la parte técnica y complementarla con un pequeño fundamental. Siempre hay que hacer eso y es lo que siempre hago. Analizar lo fundamental y después lo técnico. En este caso nos vamos a inclinar más por lo técnico, como veremos más adelante, pero nunca dejando totalmente de lado la parte fundamental, que es lo que va a sostener nuestra inversión principalmente. Como dije, gracias a Adrián, ahora sí, Bale es una empresa del sector minero, con una capitalización bursátil de casi 61 mil millones de dólares o 61 billions, dicho en inglés, un precio por acción de 14,7 dólares y con unos dividendos en lo que va del año de 0,34 dólares. Todavía no terminó el año, así que puede pagar más dividendos, eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que el sector minero es un sector cíclico. No todos los años son iguales, no todos los años son predecibles. Si bien podemos tener más o menos en cuenta cómo puede irle a la empresa por la situación macroeconómica, hay que decir que no todos los años son iguales y que son irregulares claramente. Sus ganancias, como sus dividendos, como también la recompra de acciones. Así que eso hay que tener muy en cuenta. La minería es un sector complicado de analizar, principalmente por esto, porque es cíclico, pero si estamos dispuestos a tomar estas empresas, las ganancias pueden ser muy grandes. Como vemos, el ROE que tiene es de casi el 40%, 38,5%, un ROE muy alto y un ROA de 11,5% también, muy alto. Lo que quiere decir es que cada 9 años, menos de 9 años, la empresa puede conseguir todo de beneficio, todo lo que equivale actualmente, todo su patrimonio neto. Ahora sí pasamos a ver cómo gana dinero Bale. Tiene unos productos principales, o su producto principal, mejor dicho, es el mineral de hierro, con una producción en este segundo trimestre de 78 millones de toneladas. Unos pellets de hierro, que son unas bolitas pequeñas de hierro, producidas principalmente en ese tamaño y en esa forma para facilitar el transporte y la fundición y después el posterior moldeamiento de ese material, que en este caso es hierro, con una producción de 9 millones de toneladas, cobre con una producción de 78.000 toneladas, casi 79.000 toneladas, y níquel con una producción de casi 37.000 toneladas. Además de esto, tiene una producción de oro, de plata, pero en un segundo plano. O sea que son secundarios. La producción es muy baja como para traerlas acá. Cuando me quiero imaginar que cuando se produce o se mina el hierro, secundariamente se obtienen estos materiales. Como dije, representa muy baja cantidad y muy poco dinero para la empresa. Entonces, lo principal es lo que vemos acá. En cuanto al balance financiero que tiene Bale, podemos ver que tiene unos activos totales de 44 mil millones de dólares frente a unos pasivos de 247 mil millones de dólares, lo que da, restando estas dos métricas, un patrimonio neto de 197 mil millones de dólares. Ahora si analizamos su deuda neta, primeramente vemos que tiene un efectivo y equivalentes de casi 24 mil millones de dólares y unas inversiones a corto plazo de 271 millones de dólares.
lo que nos da un total de efectivo más inversiones a corto plazo de 24.172 millones de dólares. Su deuda total es de 80 millones de dólares y su deuda neta, restando la deuda total y el efectivo e inversiones a corto plazo, nos da una deuda neta de 56.000 millones de dólares, que representa, frente a su patrimonio neto, un total de 28,5%. No hay que asustarse por esta métrica. Dentro de las mineras se ve que hay un cierto endeudamiento. Estas empresas generan mucho flujo de caja, así que tampoco hay que preocuparse por una deuda de este calibre. Sabemos que la va a poder pagar, así que de esto yo me despreocupo. En cuanto a los gastos y la retribución al accionista, vemos que gasta principalmente en recompra de acciones. Vemos que acá las acciones en circulación fueron bajando constantemente y actualmente en el último 2022, digo, que fueron los últimos datos que tenemos, la empresa fue comprando acciones mes a mes. Este año esperemos que hagan lo mismo, pero todo depende de las ganancias que tengan. Lo mismo los dividendos son irregulares, un año más, un año menos. El 2021 fue un año con muchos dividendos, el 2022 ya no tanto, fue más normal, y veremos este 2023 cómo se da. Pero esto es característico de esta industria, como es cíclica, estas son las consecuencias que tiene. A su vez, invierte en nuevos proyectos y el mantenimiento de los que ya tiene. Vemos acá en este gráfico que en el 2022 en nuevos proyectos invirtió 1.500 millones de dólares, en mantenimiento 3.800 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares, lo que da un total de gastos en esta área de 5.400 millones de dólares. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene? Bueno, como ventajas, primeramente tenemos que cuenta con unos excelentes márgenes operativos, una buena retribución al accionista, productos básicos. A lo que me refiero es que todo lo que produce se necesita continuamente, es demandado continuamente por la sociedad, ya sea en mayor o menor medida, como pueden ser unos años buenos, otros años malos, siempre se va a demandar y siempre se tiende a que cada vez se demande más. Otra ventaja es países emergentes en crecimientos. Todo Oriente, todo Asia está en pleno crecimiento, no solo hablando de China, sino hablando de la India. Tenemos a todos los países de Asia, tenemos también mismamente acá en Latinoamérica. Entonces, si estos países crecen o se van desarrollando, el crecimiento puede ser exponencial. Como desventajas es que es un sector cíclico, años en los que se gana mucho, años en los que se gana poco, no por la producción, sino por la volatilidad en los precios. Es decir, que no solo depende esta empresa de lo que produce, sino que también depende del precio de los minerales que en el momento en que se venda. También como desventaja tenemos a problemas legales. Por mencionar alguno, en 2019 esta empresa tenía una represa muy importante dentro de una provincia, de un estado brasilero, la cual se colapsó, murieron muchas personas, desafortunadamente, lo cual acarreó que esta empresa sea el principal foco donde mire el gobierno y también las personas particulares. Tuvieron muchas demandas, lo cual aparentemente lograron contener y, entre muchas comillas, este problema ya está finalizado con un acuerdo que llegaron con el Estado en donde ocurrió este suceso de pagar, si no me equivoco, 5.000 millones de dólares, un poquito más, pero presuntamente esto está ya casi solucionado. Eso es como poner un ejemplo. El riesgo siempre está, como también riesgo medioambiental. No hace falta que se colapse nada para que empresas mineras provoquen cierto alteramiento, cierto desequilibrio dentro del medio ambiente, lo cual está siempre acarreando un riesgo extra de demandas y de pagar una indemnización. Esas como sus principales desventajas. Ahora sí, ya analizado la pequeña parte fundamental que les traje, lo cual va a sostener nuestro análisis técnico, vamos a pasar a los gráficos y vamos a ver cuáles son los indicadores que estoy viendo y cuáles son las zonas de compra y de venta
estimo que puede llegar y que nos puede traer muy buena rentabilidad. Así que pasamos a la parte técnica. Bueno, ya estamos acá en el gráfico de Bale. Primeramente hay que decir que estamos en el gráfico semanal y podemos ver que hay una formación de cuña. Como viene a la alza, esta cuña es un patrón alcista. Se tiende a romper, si hablamos de patrones que ocurren muchas veces, estos patrones tienden a romper al alza. Ese es el primer punto. Segundo punto bastante interesante. Acá, en esta línea negra continua, trazamos una presunta zona de soporte y de interacción continuas veces en el precio. Vemos acá dentro del 2018, 2019, 2020 también, que estuvo cotizando mucho por estas zonas. En el 2000 también, a mediados de 2020 fue como una resistencia. Después, ahora en el 2021 actuó como soporte. Acá también actuó como soporte. Así que vemos que esta línea continua, la línea continua negra, es una zona de interacción, de soporte y de resistencia que fue a lo largo de estos últimos años. La discontinua negra es una dilatación, lo podemos decir, que también suele tocar, como hemos visto acá en el 2021, a finales de 2022, bueno, la hemos visto acá en 2020. Entonces vemos que por este rango de precios es una zona de interacción bastante grande con el precio. Como venimos de arriba, esa sería nuestra zona de una muy buena zona de compra, ¿sí? Entonces, primero, ya para ser claro, si llega a esta zona, si llega a la parte de los 12 dólares, 12 dólares entre los 11, que acá vemos 11,8 hasta los 12 dólares y medio, es una muy buena zona de compra. De todas formas, yo abrí una operación en largo, claramente, en los 14 dólares, justo en el mínimo de la semana pasada. Si lo vemos acá, en el mínimo de la semana pasada, aproximadamente en los 14 dólares, y que además vemos que el estocástico no está en sobrecompra, sino todo lo contrario, se encuentra en la mitad, lo que nos da un amplio rango de crecimiento hasta la parte alta de esta cuña, aproximadamente entre los 16 dólares y medio, incluso entre los 16 dólares. ¿Qué más vemos? Que el MACD, un indicador, por lo menos en los últimos años, muy confiable. Cuando da baja, el precio cae. Cuando da alza, el precio sube. Vemos que da una mini bajada, acá también se ve eso. Da una subida, el precio subió. Da una bajada, acá da una bajada, el precio bajó. Entonces vemos que en gráfico semanal y en esta empresa el MACD se está comportando muy bien y nos sirve mucho de indicador. Entonces terminamos con este valle rojo y empezamos justamente la semana pasada y ahora en esta semana empezamos a formar ese valle verde que posiblemente nos lleva a la parte alta de esta cuña. ¿Qué pasa ahora con el precio que subió un 4%? Bueno, ahora yo creo que no es momento de compra, tendríamos que esperar que toque la media de 200 periodos y que pueda retroceder hasta el precio de 13 dólares y medio. Y si retrocede hasta más abajo sería una excelente oportunidad. Ahí sí ya estaríamos óptimos para comprar. De todas formas, si esto retrocede hasta los 14 dólares, es el precio donde entré yo. No, claramente esto no es una recomendación, ya saben todo lo que dicen, simplemente es el precio donde entré. En los 14 dólares di una entrada muy buena. Pido disculpas por no traer a tiempo esto y ahora que toque esta media de 200 periodos puede retroceder y ahí sí ya pegar ese salto. Recuerden que esto se mueve por ondas, o sea, no va a ir de acá hasta acá arriba, sino que va a ir despacito, va a bajar un poco, va a volver a subir. Todavía no se perdieron todas las posibilidades de entrar en esta posible operación a corto plazo. Para esta operación le doy un tiempo aproximado de que se complete esto de 6 meses. Si se completa anteriormente, mucho mejor. Y bueno, y si tendría que esperar más, no habría ningún problema. En precios de 14 dólares nos daría una rentabilidad aproximada del 18%. Si es que
es más abajo, de aproximadamente el 15%, seguimos vendiendo en 16 dólares con 30 centavos. Y si compramos desde la parte baja del canal, ya la ganancia se hace mucho más jugosa, casi el 30%, lo que es un trade bastante atractivo. Así que bueno, gente, eso sería todo. Lo repito nuevamente, pido disculpas por no traerlo a tiempo, pero bueno, acá les dejo la idea. Si el precio baja, pueden analizar bajo su propio riesgo y plantear abrir una operación. Como yo les dije, abrí la operación en los 14 dólares justo, así que consideré que fue un buen precio. Vamos a ver qué pasa con este activo. Si la cotización cae, para eso sirve nuestro análisis fundamental. No hay que tener miedo. Para eso lo hacemos, justamente para que sustente el análisis fundamental lo técnico. Si por alguna razón el MACD falla y cae hasta los 11 dólares, entraré más porque es una empresa que viene operando hace muchísimos años, una empresa que paga dividendos, una empresa que recompra acciones, así que constantemente está siendo muy positiva para el accionista. Entonces, si la cotización cae, hay que no tener miedo, sino que analizar qué fue lo que pasó y en base a eso tomar una decisión si volver a ampliar posiciones. Espero que les haya gustado la idea y nos vemos en el siguiente análisis. Chau chau.